La llamada llegó justo cuando apagaba mi computadora, después de otra jornada de 14 horas. La voz de mi hija Madison atravesó el teléfono como un informe desde una zona de combate. Papá, estoy en el Hospital General del Condado. El accidente de bicicleta fue peor de lo que pensaban. Necesitan operarme la pierna esta noche. Soy Samantha Ford, tengo 48 años, y durante los últimos 10 años he sido la directora de archivos corporativos en Richfield Dynamics. Cada contrato que podría salvar o hundir esta empresa pasa por mis manos. Cada documento de cumplimiento normativo, cada secreto enterrado en papel. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Madison, dame el parte médico. ¿Qué pasó exactamente? Un conductor ebrio se pasó el semáforo en rojo. Me golpeó de frente mientras volvía de la escuela en bicicleta. Su voz era firme, pero escuché el temblor debajo. Esa es mi chica, 16 años y ya heredó mi capacidad de mantener la calma bajo presión. Los médicos dicen que necesitan colocar pernos de titanio en mi pierna o no sanará correctamente. Ya estaba recogiendo mis cosas. Después del divorcio hace 3 años, somos Madison y yo. Bueno, y mi padre, quien vive con nosotros desde su derrame cerebral el año pasado. Pero Madison es mi prioridad operativa número 1. Escuchar tensión en su voz activó cada instinto protector que desarrollé durante 8 años de servicio militar. ¿Qué habitación? Voy en camino ahora mismo. Entonces la voz de Victor Harland cortó el aire de la oficina como artillería entrante. ¿Vas a alguna parte, Ford? Me giré. Ahí estaba nuestro CEO de los últimos 3 años, parado junto a la sala de conferencias con paredes de vidrio, con esa expresión que adopta cuando cree que alguien está abandonando su puesto. Victor es del tipo que confunde control con liderazgo. En la Marina, conocí a muchos oficiales como él, el tipo que confunde rango con respeto, que cree que la autoridad significa nunca mostrar flexibilidad. Emergencia familiar, señor Harlan. Mi hija requiere cirugía inmediata. Estudié su rostro. Algo no cuadraba, la forma en que me miraba no era sorpresa. Era cálculo, como si hubiera estado esperando este momento. ¿Cirugía? Lo dijo como si hubiera reportado un mal funcionamiento menor del equipo. Y simplemente te vas. Tenemos la auditoría Kellerman mañana a las 8 de la mañana. La preparación está completa, señor. Todo está organizado y listo para los auditores. Esto puede esperar hasta mañana. Entonces hizo algo que activó cada sistema de alerta que había desarrollado en 2 décadas de leer personas en situaciones de alto estrés. Sonrió, no satisfacción. Cálculo depredador. Entonces, ¿estás rechazando horas extras? Detrás de él vi a otros gerentes filtrándose en la sala de conferencias. 6 de ellos, personas con las que había trabajado durante años, todos tomando sus posiciones como un consejo de guerra ensamblado. No era coincidencia. Victor había planeado esta operación. Estoy priorizando una emergencia médica familiar, señor. Recoge tus cosas, Ford. Has terminado. Las palabras rebotaron en las paredes de vidrio. Por un momento pensé que había escuchado mal. 10 años con esta empresa, una década de semanas de 60 horas, cumpleaños perdidos, permisos cancelados. Había estado aquí tantas noches que los guardias de seguridad conocían mi rutina mejor que yo. Y me estaba despidiendo con 4 palabras. Miré a los gerentes en esa sala, personas cuyos fracasos operativos había cubierto, cuyos archivos había organizado cuando no podían localizar lo que los auditores necesitaban, cuyas carreras probablemente había salvado más de una vez. Ni uno solo me miró a los ojos. Solo se sentaron allí mirando sus blocs de notas como si contuvieran inteligencia clasificada. Entonces entendí la situación táctica. Victor no solo había terminado mi empleo, había realizado una demostración pública. Cada persona en esa sala recibió el mensaje claramente. Esto es lo que sucede cuando priorizas algo por encima de los objetivos de la empresa. Entendido, dije, manteniendo la compostura profesional que mis comandantes me habían enseñado. Seguridad me escoltará afuera. Tomé mi abrigo y me dirigí al ascensor. Mi teléfono vibraba con otra llamada de Madison, probablemente preguntándose cuándo llegaría.
Pero al pasar por esa sala de conferencias, capté el reflejo de Víctor en el vidrio. Se reclinaba en su silla, informando a su audiencia de gerentes como si acabara de eliminar una amenaza de seguridad. Entonces algo hizo clic en mi mente operativa. Víctor acababa de cometer un error táctico crítico. Verás, 10 años como directora de archivos te enseña algo fundamental. La inteligencia no miente. Las personas mienten. Las políticas se reinterpretan. Las memorias se comprometen. Pero la evidencia documentada dice la verdad cada vez. Y yo sabía exactamente dónde estaba almacenada toda la evidencia. Caminando hacia mi vehículo, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Tony Martínez, uno de los pocos en la oficina que todavía operaba con integridad. Ha estado planeando esto durante meses. Solo necesitaba cobertura operacional. Esa información golpeó más fuerte que el despido mismo. Esto no era sobre horas extras o la auditoría Kellerman o la cirugía de mi hija. Víctor había estado realizando reconocimiento, esperando que yo le proporcionara justificación para ejecutar su plan. La emergencia familiar era solo tiempo conveniente. Me senté en mi camioneta por un momento, escuchando mi teléfono sonar con otra llamada de Madison. Mi hija estaba acostada en una cama de hospital, herida y asustada, y acababa de perder el puesto que pagaba su cobertura médica. Cualquier civil estaría en modo de pánico total ahora mismo, pero yo no estaba entrando en pánico. Estaba realizando una evaluación de amenaza, y aquí está la cuestión sobre oficiales como Víctor. Construyen su estructura de mando sobre el miedo y el silencio operacional. Cuentan con que las personas estén demasiado intimidadas o demasiado derrotadas para montar alguna resistencia. Lo que no esperan es alguien que pasó 10 años recopilando inteligencia sobre cada orden cuestionable que hayan emitido. Respondí la llamada de Madison y le dije que estaba en camino. La cirugía podría esperar unos minutos más mientras hacía una parada rápida de reconocimiento en mi oficina. Después de todo, mi autorización de seguridad todavía estaba activa por otra semana. La cirugía tomó 3 horas. Instalación de pernos de titanio en su pierna. Los médicos reportaron que la recuperación completa se esperaba en 4 a 6 meses. Inteligencia sólida, ejecución profesional, buen pronóstico. Pero sentado en esa sala de espera a las 2 de la mañana, tuve mucho tiempo para realizar una revisión exhaustiva de lo que había sucedido en la oficina. Y cuanto más analizaba la situación, más clara se volvía la imagen operacional. Víctor pensó que estaba realizando guerra psicológica. Despedirme frente a testigos, para que nadie pudiera reclamar que era represalia personal. Enmarcarlo como rechazar horas extras, para que sonara como disciplina comercial legítima. Tácticas de intimidación estándar de alguien que nunca sirvió pero pensó que entendía la estructura de mando. Pero esto es lo que no sabía. Había visto su patrón operacional antes. Hace 3 meses, fue Jerry Sullivan de contabilidad, veterano de 8 años. Registro de desempeño sólido. Nunca causó problemas disciplinarios. Pero su esposa fue diagnosticada con cáncer, y Jerry comenzó a salir a las 5 en punto para llevarla a citas de quimioterapia. 2 semanas después, Víctor encontró justificación para despedirlo. Antes de eso fue Lisa Torres de marketing. Madre soltera. Necesitaba recoger a sus hijos de la guardería antes del cierre. Comenzó a recibir documentación escrita por falta de compromiso hasta que finalmente renunció. El patrón era claro una vez que sabías cómo realizar un análisis de inteligencia adecuado. Víctor no solo dirigía una empresa, operaba una máquina de extracción sistemática diseñada para eliminar a cualquiera que tuviera prioridades fuera de los objetivos corporativos. Y si tenías el valor operacional de mantener límites entre trabajo y vida, te convertías en un objetivo para eliminación. Madison todavía estaba recuperándose de la anestesia cuando la llevé a casa a la mañana siguiente. Mi padre estaba posicionado en su silla de ruedas, junto a la puerta principal, realizando su propia evaluación de amenazas. Había sido maquinista durante 30 años antes de su derrame cerebral. Entendía lo que significaba perder el empleo para la posición defensiva de una familia. ¿Qué tan grave es la situación, hijo?, preguntó mientras Madison maniobraba escaleras arriba con sus muletas. Lo suficientemente grave, le dije.
pero no voy a retirarme sin enfrentar al enemigo. Esa tarde, mientras Madison dormía por la medicación para el dolor, tomé una decisión táctica que alteraría todo el perfil de la misión. Iba a regresar a Richfield, no para solicitar reintegro o para limpiar mi estación de trabajo como un combatiente derrotado. Iba a regresar para realizar recopilación de inteligencia. Verás, mi acceso de seguridad todavía estaba operativo. Supervisión administrativa. Probablemente. Estas revocaciones de autorización tardan varios días en filtrarse a través del sistema, pero significaba que podía acceder al EDD hasta el nivel del sótano, donde mantienen los archivos, donde había pasado 10 años organizando cada pieza de inteligencia comprometedora que esta empresa había generado. El edificio estaba vacío excepto por un par de guardias de seguridad que me reconocían lo suficientemente bien como para reconocer mi presencia. Mi oficina estaba exactamente como la había dejado. Sistemas de archivos dispuestos como un arsenal, computadoras todavía conectadas a redes clasificadas. Taza de café todavía posicionada en mi escritorio con residuos de ayer marcando el fondo. Pero no estaba allí por nostalgia. Estaba allí por munición. Estaba allí por munición. Comencé con los archivos de personal. Técnicamente, no estaba autorizada para acceder a registros de recursos humanos. Pero cuando eres la persona que organiza todo para auditorías regulatorias, tiendes a acumular contraseñas y protocolos de acceso que las personas olvidan revocar. Lo que descubrí hizo que mi estómago ejecutara una maniobra táctica. Había registros de despido que se remontaban 3 años, justo cuando Víctor asumió el mando. 37 personas eliminadas por problemas de rendimiento o desalineación cultural. Pero cuando crucé referencias de sus horarios de trabajo, cada una tenía la misma característica operacional. Habían resistido la cultura de horas extras. Jerry Sullivan, Lisa Thor, Mike Rodríguez de instalaciones, despedido después de solicitar permiso para la ceremonia de graduación de su hijo. Beth Hamilton de legal eliminada 2 semanas después de presentar una queja formal sobre operaciones obligatorias de fin de semana. Víctor había estado realizando procedimientos de eliminación sistemáticos. Documentaba cada infracción menor. Llegar 5 minutos tarde. Tomar un periodo completo de almuerzo. Salir antes de las 7 de la tarde. Acumulaba un rastro de papel que hacía que el despido pareciera justificado. Pero la razón real siempre era idéntica. No sacrificarían su misión personal por sus objetivos corporativos. Descargué todo. Fechas, horarios, justificaciones de despido, incluso las propias notas operacionales de Víctor en los márgenes. Un archivo contenía un comentario escrito a mano que hizo que mi presión arterial se disparara. Necesita ajuste de actitud. No entiende el nivel de compromiso requerido. Pero la verdadera inteligencia estratégica estaba enterrada en una carpeta marcada como estrategia ejecutiva, clasificada. Dentro había un memorando que Víctor había escrito a su personal de comando describiendo lo que llamaba iniciativas de mejora de productividad. Lenguaje de estilo militar para un concepto simple. Extraer más producción de trabajo de menos personal haciendo que las consecuencias de la resistencia fueran absolutamente claras. El memorando establecía cuotas operacionales específicas, 90 horas por semana mínimo para todo personal asalariado. Fines de semana voluntarios obligatorios para proyectos especiales. Solicitudes de permiso denegadas durante periodos críticos, que según el cronograma adjunto cubrían aproximadamente 10 meses al año. Y en la parte inferior, la firma de Víctor en tinta azul audaz. No solo una recomendación de política, una orden directa del oficial al mando, para crear lo que llamaba una cultura de compromiso. Fotografié cada página. La subí a un servidor en la nube seguro. Hice copias en 3 dispositivos de almacenamiento diferentes. Esto no era solo evidencia de prácticas laborales injustas. Esto era prueba de fraude sistemático. Víctor había estado mintiendo a los inversores sobre métricas de productividad, reclamando mayor eficiencia cuando lo que realmente había logrado era obligar a las personas a trabajar sin compensación. Me preparaba para extraer cuando escuché pasos en el corredor.
Modo de alerta activado. Ser descubierta aquí con archivos clasificados eliminaría cualquier credibilidad que me quedara. Pero en lugar de seguridad, alguien deslizó un sobre debajo de mi puerta y realizó una retirada silenciosa. Esperé 10 minutos antes de abrirlo, medio esperando algún tipo de trampa de contrainteligencia. Dentro había una transcripción de reunión de la sesión ejecutiva de la semana pasada, la que ocurrió justo después de que Víctor terminara mi puesto. Y ahí, en blanco y negro, estaba la confirmación de lo que había sospechado todo el tiempo. Ford se estaba convirtiendo en un problema táctico. Demasiado conocimiento institucional, demasiado acceso a archivos sensibles. El rechazo de horas extras fue solo cobertura operacional conveniente. He estado buscando justificación para eliminarlo durante meses. Alguien más en ese edificio estaba realizando operaciones de resistencia, incluso si no podían hacerlo abiertamente. Alguien con acceso a sesiones informativas ejecutivas, que estaba dispuesto a arriesgar su propia posición para llevarme esta inteligencia. Agregué la transcripción a mi colección y finalmente realicé mi extracción. Pero conduciendo por las calles vacías a las 3 de la mañana, me di cuenta de lo importante. Esto ya no se trataba solo de realizar represalias contra Víctor. Se trataba de todas esas personas que había eliminado. Jerry con su esposa enferma, Lisa luchando por criar a sus hijos como operadora soltera, Mike perdiendo la graduación de su hijo. Todos habían sido silenciados por el miedo y la presión económica. Pero yo era diferente. No tenía nada que perder y todo que ganar. Víctor había cometido un error táctico crucial cuando me despidió. Había convertido a la única persona que sabía dónde estaba almacenada toda la inteligencia clasificada en su adversario principal. Pasé el fin de semana realizando planificación operacional, hojas de cálculo, fotografías digitales de documentos, registros de despido, todo el paquete de inteligencia esparcido por mi mesa de comedor como un tablero de sesión informativa táctica. Madison se estaba recuperando bien, maniobrando con sus muletas, y seguía preguntando sobre el estado de mi proyecto. Solo algo de trabajo administrativo de la oficina, le dije. No tenía sentido informar a una chica de 16 años sobre guerra corporativa y operaciones de desempleo, pero mi padre sabía mejor. El lunes por la mañana, posicionó su silla de ruedas junto a la mesa y realizó su propia evaluación de todo lo que había impreso. Esto se trata de más que solo ser despedida. ¿No es así? Afirmativo, papá. Se trata de mucho más que eso. Como uno de los archivos de despido. El registro de Jerry Sullivan. 37 personas. 37 que pude localizar. Probablemente más. Mi padre estuvo en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo algo que se quedó conmigo. Tu madre siempre decía que no podía soportar ver a los matones acosar a la gente. Supongo que ese parámetro operacional no ha cambiado. Tenía razón. En la escuela secundaria me habían suspendido 2 veces por enfrentar a matones que atacaban a compañeros más pequeños. En la Marina, había presentado quejas formales contra oficiales que abusaban de su autoridad de mando. Y ahora, a los 48 años, seguía siendo la misma operadora que no podía realizar una retirada estratégica cuando se enfrentaba a la injusticia. La pregunta era, ¿qué enfoque táctico tomar? Necesitaba apoyo, respaldo profesional, alguien con el conocimiento legal y las conexiones corporativas para hacer que esta inteligencia contara para algo. Después de algo de reconocimiento, identifiqué mi objetivo: Preston Knox. Knox era miembro de la Junta en Richfield, pero operaba de manera diferente a los demás. Exfiscal federal, reputación de realizar revisiones operacionales exhaustivas, y la inteligencia indicaba que había estado presionando por más transparencia en las operaciones de la empresa. Si alguien en la Junta recibiría lo que tenía que reportar, sería él. Conseguir una reunión no fue una operación simple. No solo contactas a un miembro de la Junta y anuncias que tienes evidencia de que su CEO está ejecutando operaciones no autorizadas. Pero tenía una ventaja táctica. Sabía cómo funcionaba la estructura de mando de la empresa. Sabía a qué asistente contactar, a qué hora del día contactarla, y exactamente qué decir para atravesar el perímetro defensivo. Señor Harlan, según estos registros, el incidente Caldwell fue reportado a Recursos Humanos.
Usted personalmente firmó la autorización para acción disciplinaria contra el empleado por problemas de gestión del tiempo. Fue entonces cuando Víctor finalmente entendió la situación táctica. Su posición estaba completamente comprometida. Knox continuó su destrucción sistemática de los argumentos defensivos de Víctor. Correo electrónico tras correo electrónico, memorando tras memorando, todos con la firma de Víctor. Un rastro de inteligencia que conducía directamente de vuelta a cada decisión, cada política, cada vida que dañó en busca de sus objetivos operacionales. Esto es malinterpretación, dijo Víctor, pero su voz había perdido toda autoridad de mando. Prácticas comerciales estándar. Cada corporación exige compromiso de su personal. ¿Compromiso? Otra miembro de la Junta se comprometió, Patricia Wells, quien había mantenido silencio operacional hasta ahora. Señor Harlan, esto no es compromiso. Esto es explotación sistemática. Y según estos registros financieros, ha estado reportando las horas extras no pagadas como ganancias de eficiencia operacional a nuestros inversores. Golpe final. Fraude de valores. Mentir a los accionistas. El tipo de cargo que trae investigaciones federales y sentencias de prisión. Knox se reunió el paquete de inteligencia. La evidencia es abrumadora. Tenemos violaciones documentadas de leyes laborales, robo sistemático de salarios, informes financieros falsificados y fraude deliberado con respecto a costos operacionales. Víctor realizó un reconocimiento final de la sala, buscando aliados que no estaban operacionales. Los mismos gerentes que se habían sentado en silencio mientras destruía carreras estaban en ninguna parte. Incluso sus ejecutivos seleccionados a mano habían abandonado su mando. Están cometiendo un error táctico, dijo, la desesperación atravesando su voz de mando. La empresa es más rentable que nunca. Los precios de las acciones subieron 30% desde que asumí el mando. Construido sobre trabajo robado y reportes fraudulentos, respondió Knox con precisión militar. Señor Harlan, efectivo de inmediato, es relevado del deber como CEO de Richfield Anand. La seguridad lo escoltará de las instalaciones. El martillo bajó como impacto de artillería. Víctor se quedó allí por un momento, pareciendo un comandante que acababa de ver colapsar toda su base operacional en tiempo real. Entonces llegó la seguridad. Los mismos guardias que me habían reconocido incontables noches, cuando trabajaba hasta tarde, que me habían escoltado hace solo 2 semanas. Víctor realizó su retirada final solo, sin partidarios, sin cobertura defensiva, nadie dispuesto a arriesgar su propia posición para proporcionarle ayuda. Esa es la cuestión sobre el mando a través del miedo. Cuando el miedo se rompe, no queda estructura operacional manteniendo la posición unida. Después de la extracción de Víctor, Knox se dirigió a mí directamente. Señora Ford, la Junta le debe tanto una disculpa como una oferta. ¿Qué tipo de oferta? CEO interino mientras buscamos reemplazo de mando permanente. Usted entiende las operaciones de esta empresa mejor que nadie. Y francamente, necesitamos a alguien en quien podamos confiar para realizar operaciones de limpieza. Lo consideré exactamente 3 segundos. Aprecio la oferta, señor Knox, pero negativo. 10 años fue tiempo operacional suficiente. Pero tengo una recomendación táctica. Sugerí a Patricia Wells, quien había estado ejecutando operaciones silenciosa y efectivamente mientras Víctor acaparaba la atención de los medios. Alguien que entendía que tratar al personal como seres humanos no era solo buena ética, era buena estrategia operacional. 10 semanas después, estaba posicionada en mi patio trasero, viendo a Madison practicar caminar sin muletas, cuando Knox llamó con un informe de situación. Víctor enfrentaba cargos federales por fraude de valores. El Departamento de Trabajo estaba realizando investigaciones sobre las prácticas de horas extras de Richfield y el nuevo mando había implementado una semana laboral de 40 horas, con horas extras realmente compensadas por cualquier cosa más allá de eso. Hay una pieza más de inteligencia, dijo Knox. Identificamos quién te filtró esa transcripción de reunión. Era la propia asistente de Víctor. Había estado documentando todo durante meses, esperando que alguien iniciara operaciones. Esa información me hizo sonreír. Incluso en el círculo interno de Víctor,
Alguien había estado realizando operaciones de resistencia. Madison lo logró por todo el patio sin muletas, sonriendo como si acabara de completar entrenamiento básico. Mi padre vitoreó desde su silla de ruedas en el porche, y por primera vez en semanas, sentí que todos los objetivos operacionales estaban seguros. Unos días después, recibí comunicación de Jerry Sullivan. La palabra se había corrido sobre lo que sucedió, y quería expresar gratitud. Su esposa estaba realizando operaciones exitosas contra el cáncer. Remisión, reportaron los médicos, y había encontrado un nuevo empleo con una empresa que realmente respetaba el equilibrio operacional entre trabajo y vida. No solo lograste justicia para ti misma, me dijo, lograste justicia para todos nosotros. Fue entonces cuando entendí de qué se trataba realmente toda esta misión. No era represalia, era responsabilidad. Víctor había construido su imperio sobre la suposición de que el miedo y el silencio le proporcionarían cobertura defensiva permanente. Pero la inteligencia tiene una forma de salir a la superficie, especialmente cuando alguien está dispuesto a realizar un reconocimiento adecuado. Terminé estableciendo mi propia operación de consultoría, ayudando a las empresas a organizar sus sistemas de registros y cumplimiento. Nada glamoroso, pero trabajo honesto que paga bien y me permite estar en casa para la cena todas las noches. Madison volvió a andar en su bicicleta, aunque promete mantener mejor conciencia situacional en las intersecciones. Mi padre está realizando terapia física, y se fortalece cada semana. En cuanto a Víctor, la última inteligencia indicaba que enfrentaba 10 años en prisión federal y aproximadamente 50 millones en sanciones financieras. Resulta que robar salarios de cientos de empleados se suma a dinero serio cuando el gobierno realiza su propia investigación. La nueva Richfield opera como una organización profesional en lugar de un campo de prisioneros. Patricia Wells la dirige como un negocio en lugar de una dictadura militar. Los empleados realmente toman licencias autorizadas. Las personas se van a horas razonables para pasar tiempo con sus familias. Y de alguna manera, la productividad es más alta de lo que fue bajo el régimen de Víctor. Qué gracioso cómo funciona ese principio operacional. Trata a las personas como seres humanos y trabajarán más duro para ti que si las tratas como equipo. Mirando hacia atrás, pienso en esa noche cuando Víctor me despidió frente a todos esos gerentes. Pensó que estaba dando un ejemplo de mí, demostrando qué sucedía cuando priorizabas la familia sobre los objetivos corporativos. Lo que realmente logró fue crear su propio adversario principal. Alguien sin nada que perder y todo que ganar al derribar. A veces, la decisión táctica más importante que puedes tomar es decir negativo en el momento exacto. No porque estés buscando enfrentamiento, sino porque algunas misiones son más importantes que mantener la cabeza baja y seguir órdenes cuestionables. Víctor construyó su imperio sobre el silencio y el miedo. Resulta que todo lo que se necesitó para derribarlo fue una persona dispuesta a romper ese silencio. En un sótano lleno de inteligencia que pensó que estaba clasificada de forma segura. Si estás lidiando con tu propio Víctor Harland, ahora mismo, recuerda esto, la evidencia probablemente ya está ahí. Solo necesitas estar dispuesta a realizar un reconocimiento adecuado. Y más importante aún, necesitas estar dispuesta a desplegar.